Hola. Hola, buenas tardes. ¿Me confirman si pueden escuchar, por favor? Ilix, sí se puede. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio en este momento a la sesión de hoy. Permítanme presentarme. Probablemente algunos de ustedes no me conozcan. Mi nombre es Napoleón Alberto Ríos Lazo Romero. Pueden referirse a mí como el licenciado Ríos Lazo. Y soy abogado y notario. Y me siento muy complacido por la oportunidad de estar con ustedes aquí. Bien, quiero informarles que yo prefiero utilizar la plataforma de Zoom por las bondades que he encontrado. Espero que no sea mucha molestia para ustedes utilizarla también y que puedan familiarizarse con ella. Una de las cosas que más me gustan, creo que se pueden hacer también en otras plataformas, es la oportunidad que da de formar equipos de trabajo, donde ustedes pueden perfectamente trabajar con compañeros y compañeras, ya sea en forma aleatoria, así, seleccionados arbitrariamente, o con compañeros de su elección. Permítame un segundito, quiero ver si puedo activar la cámara que la veo frisada. Regáleme un segundo. En teoría debería funcionar. Bueno. Bien, lo otro que les quiero decir es que si ustedes tienen alguna pregunta, no tengan pena en interrumpirme. Es decir, ustedes pueden activar el micrófono y llamar mi atención diciéndome, licenciado, tengo una pregunta o me queda una duda, quiero por favor que me ayuden. Entonces yo con mucho gusto suspendo en ese momento para poder responder o para entre todos poder construir una respuesta que sea satisfactoria o que por lo menos pueda cubrir la interrogante que ustedes tienen. Entonces no tengan temor, repito, en responder. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver si podemos dar un pequeño recorrido en la plataforma virtual que, como ustedes saben, nosotros utilizamos Canvas. Entonces ustedes ingresan, ahorita voy a tratar de hacer un pequeño recorrido. Ustedes ingresan con su usuario y su contraseña y se vienen, en este caso, a la materia de procesos especiales, civiles y mercantiles, el grupo B2. Entonces aquí ustedes van a encontrar los contenidos que se han preparado previamente para que durante esa semana ustedes los puedan estudiar. Dentro de ellos hay algunos anuncios, siempre van a aparecer en esta parte algunos anuncios de actividades requeridas, como en este caso unirse al grupo de WhatsApp, descargar la plataforma o la aplicación de Zoom para poder ingresar a tiempo. Y aquí en la parte izquierda, pero déjenme mostrarles la vista del estudiante, porque esa es la vista del profesor. Ahora sí. En esta parte de la izquierda, déjenme ver si tengo un... Si me ayudan, sí. Vamos a ver. Aquí está. Ok, en esta parte de la izquierda, perfecto. Allí ustedes van a ver el menú con las distintas opciones que les da la plataforma. Entre ellas,
ustedes pueden ver aquí el chat, ¿verdad? El chat, que es una manera interna de comunicarse entre los estudiantes con el profesor y los estudiantes con ellos mismos. Aquí también ustedes van a encontrar los módulos, que es los distintos contenidos que se han preparado, los foros, las calificaciones, los anuncios, si los quieren ver todos, los compañeros y compañeras que tienen en el grupo, los archivos, las páginas, el programa, las conferencias, etc. Entonces, este es el menú. Y en aquellos dispositivos que tal vez no son computadoras, sino que tableta o teléfonos, resulta útil ocultar el menú, ocultarlo desde acá. Aquí ustedes pueden perfectamente ocultar el menú. Y eso les da un poquito más de espacio para poder visualizar los contenidos. Aquí tienen ustedes la página de bienvenida, la página de inicio, donde están precisamente las palabras de bienvenida por parte del profesor para ustedes y algunos botones que les llevan a ciertas partes de la plataforma. Por ejemplo, guía de uso del aula, mensajería interna, que es el mismo chat, calendario académico y el foro de consultas. A nosotros se nos pide que cada semana habilitemos un foro de consultas, donde después de suscribirse, en esta parte de aquí, usted se suscribe y aquí usted puede formular cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier consulta que usted tenga en este foro. Solamente escucha aquí y ya puede usted perfectamente escribir. Ejemplo, vamos a enseñar un ejemplo. ¿Cuál es la primera actividad del curso? Un ejemplo. Entonces usted ya escribe su pregunta, publica la respuesta y con eso ya está. Ok, volvemos a la página de inicio porque les quiero seguir mostrando las distintas opciones que tiene la plataforma. Repito, con este botón estoy un poco lento, no sé por qué, pero vamos a tratar de mejorar eso en lo sucesivo. Bueno, aquí tienen en la parte superior de la imagen, en la pintura esta, aquí está introducción, semana 1 y las distintas semanas que vamos a tener dentro de este bloque de aprendizaje. Y también hay un vínculo para que puedan ir directamente a las evaluaciones. Este vínculo es el mismo que les va a aparecer aquí en su momento. Ahorita, como no hay ninguna evaluación, no les aparece, porque no hay ninguna todavía. Pero cuando hayan evaluaciones, aquí les va a aparecer también evaluaciones. Ya sea que utilicen este vínculo o que utilicen este, al mismo lugar les va a conducir. Entonces, quiero que veamos los contenidos de la semana 1, porque no estoy muy seguro de que ya lo hayan hecho. Entonces, creo que vale la pena que lo podamos hacer. Esta es la página que contiene los módulos. O sea que también haciendo clic aquí le lleva a este mismo lugar de los módulos. Que esta, por cierto, es la página que ustedes encuentran en otros cursos. Digamos que yo he preparado el curso para que la primera página sea esta página de bienvenida, pero da igual. Prácticamente la idea es que de alguna manera ustedes lleguen a los módulos. O sea,
Esta pestaña de aquí, de los módulos, es quizás la más importante al final de cuentas. La idea es llegar a los módulos. Entonces no importa cómo lleguen, lo importante es llegar a ellos. Entonces, en esta parte de las generalidades, que es el primero de los módulos, aparece el nombre de la asignatura, aparece mi nombre y aparece también el calendario académico. Este calendario también lo pueden encontrar en la página web de la universidad. Pero igual yo lo coloqué aquí por lo útil que puede resultar. Por ejemplo, en este calendario académico ustedes pueden ver las fechas de las distintas actividades evaluadas en forma de parcial. Por ejemplo, los primeros exámenes parciales están para del 1 al 7 de marzo. Los segundos del 26 de abril al 2 de mayo. Y los terceros del 7 al 13 de junio. Entonces, aquí están ya las fechas y vamos a tratar, por supuesto, de respetar esas fechas y tratar de hacer las actividades precisamente en la semana que corresponde. Siempre en los módulos, vamos a regresar a ellos, aparece también la planificación. Yo les invito a que puedan descargar la planificación. Ahí está fijada la imagen. Vamos a tratar de reparar eso para la próxima sesión, porque la idea es que puedan también estar viéndome mientras yo hablo. Déjenme hacer una última prueba, primero un segundo. Nada más no. No por una. Bien, les decía que les invito a que puedan descargar. Aquí es donde deben hacer clic. Aquí os dice download. Aquí tienen que hacer clic para descargarla y que la puedan revisar, ya que en ella ustedes van a encontrar información importante. No dejen de hacerlo. Aquí está, por ejemplo, la competencia específica de la carrera, la competencia específica de la asignatura, la situación problemática, que es algo que ustedes deben conocer. Por ejemplo, me gustaría repasarla. El estudiante conoce los aspectos teóricos de los procesos declarativos civiles y mercantiles y los aplica para la sustanciación de pretensiones declarativas en la solución de conflictos intersubjetivos. Se supone, y yo estoy seguro que así es, que esto ya ustedes lo dominan. Ya manejan aspectos teóricos y prácticos de los procesos declarativos. Sin embargo, y aquí viene precisamente la situación problemática, no posee los conocimientos jurídicos adjetivos acerca de los procesos especiales. Por tanto, se vuelve imperioso, se vuelve necesario, vital, a través de un estudio serio y profundo de la doctrina, jurisprudencia, constitución y legislación, que el estudiante, como futuro profesional del derecho, sea capaz de cooperar en la
solución de problemas o situaciones que surjan. Entonces aquí les explica más o menos cuál es la idea de esta asignatura. ¿Qué es lo que ustedes van a lograr durante estos 3 bloques de aprendizaje? Y aquí aparece precisamente el bloque de aprendizaje número 1, que se titula el proceso ejecutivo y que pues se resume con esta frase: el fácil cobro de deudas de dinero y la condena de obligaciones de hacer. Aquí está también la competencia específica y el criterio de evaluación. Básicamente, esto es lo que se espera que ustedes logren, o la manera en que lo van a demostrar que lo han logrado después de este primer bloque de aprendizaje. Vamos a ver. Aquí está. De forma cooperativa, elabora un expediente donde se documentan los actos procesales del proceso ejecutivo, aplicando correctamente las normas jurídicas pertinentes. Entonces, la idea durante este primer bloque es que ustedes elaboren un expediente en donde va a aparecer los actos procesales del proceso ejecutivo. Y para ello, poco a poco, semana por semana, vamos a ir viendo diferentes contenidos. Esta primera semana prácticamente nomás es como para una socialización e introducción a los contenidos, que es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos socializando la plataforma y estamos socializando los contenidos que ustedes van a desarrollar. Y con esta idea en mente, ¿no? ¿Qué debo hacer para desarrollar la competencia específica esperada? En la segunda semana veremos los títulos ejecutivos y la demanda. En la tercera, el juicio liminar de la demanda. En la cuarta, el emplazamiento. En la quinta, la oposición del demandado, ya que es muy probable que el demandado se oponga o no esté de acuerdo con el proceso ejecutivo que se entabla, con la pretensión contenida en la demanda. Y luego, en la sexta semana, aquí está la fecha, la sentencia y su eficacia, para que en la séptima semana, y aquí está la fecha también, podamos elaborar la actividad que consiste, repito, o que representa el examen parcial. Así que, por favor, repito, asegúrense de descargar y de revisar la planificación. También aparece el descriptor de la asignatura, que igualmente les pido que lo puedan consultar. Y aquí hay unos materiales que yo les recomendaría encarecidamente que los puedan también estudiar. Es un documento de estrategias de aprendizaje. Es prácticamente un recurso muy útil que si ustedes lo estudian y lo dominan, lo llegan a dominar, les va a servir muchísimo. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver con el método educativo que nosotros estamos implementando, porque aquí ustedes van a aprender muchas herramientas para poder, la información contenida en los distintos materiales, necesitan organizarla de tal manera que sepan cómo asimilar esos conceptos, es decir, esos datos contenidos en la información. Para ello, pueden aprender a hacer cuadros sinópticos. Aquí hay, bueno, hay una definición que es cómo se realiza, para qué se utiliza, un ejemplo. Aquí hay ejemplo de cuadros sinópticos, cuadro comparativo, etcétera, etcétera, etcétera. Son varias herramientas
Cada una tiene su definición, su utilidad, ejemplos, hay una matriz de clasificación. Es decir, hay varias herramientas que, insisto, a ustedes les van a servir muchísimo. Y también, vuelvo siempre a los módulos, hay una pequeña hoja que yo también les pediría que ustedes la descarguen y la utilicen. Aquí está para descargar, miren, download. Entonces, vamos a ver, aquí está. En este documento, ustedes escriben aquí su nombre, en esta parte de aquí, les permite escribir aún en la computadora o en el teléfono, escriben aquí su nombre, y luego está el nombre del instrumento. Aquí están cuadro sinóptico, cuadro comparativo, matriz de clasificación, matriz de inducción, técnica heurística V, correlación, analogía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué van a hacer ustedes? Simplemente van a poner un chequecito. Déjenme ver si lo puedo ensayar. Van a poner un chequecito una vez que ustedes hayan leído la definición, hayan analizado los ejemplos y ustedes declaren que sí entienden en qué consiste. Entonces usted ve el cuadro sinóptico, lee la definición y marca. Es decir, a medida que usted va leyendo los distintos instrumentos. El cuadro comparativo, ya lo leí, ya analicé los ejemplos y lo entiendo bien. La matriz de clasificación, ya la leí, la definición, ya analicé los ejemplos y entiendo bien en qué consiste. Y así sucesivamente hasta que lo puedan completar. Entonces es como una especie de instrumento para verificar si ustedes han leído y comprendido estos contenidos. Insisto, si usted tiene alguna pregunta a medida que yo estoy hablando, con toda confianza puede. Y le digo que me interrumpa activando su micrófono, porque no estoy viendo yo ahorita la pantalla de Zoom, que es donde yo podría ver una manita levantada. No la estoy viendo ahorita. Entonces, tiene que hacerlo interrumpiéndolo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos las estrategias de aprendizaje. Repito, están en el módulo que está en la parte superior, que se llama Generalidades de la Asignatura. Aquí también, por si ustedes no están muy familiarizados con esta plataforma de Canvas, aquí hay unos videos que la unidad de e-learning de la universidad preparó hace hace un par de años, creo, 2, 3 años, pero que todavía les pueden servir. Estos son videos que ustedes pueden perfectamente con hacer clic allí, entonces ustedes los pueden comenzar a ver y puede hacerlo más grande si lo desea y ahí está. Bueno, y ahí ustedes podrán ver en su momento cada uno de estos videos para poder familiarizarse con la plataforma de Canvas, a modo de que después no tengan, digamos, problemas a la hora de querer ingresar a la plataforma, ingresar a una asignatura, enviar una tarea, verificar las calificaciones o participar en las conferencias, aunque esto pues ya sabemos que es a través de Zoom que lo vamos a hacer. Y luego tenemos la semana correspondiente al 18, o mejor dicho, del 18 al 24 de enero, que es cuando inicia el cómputo 1. Entonces, aquí tenemos el tema,
que se corresponde con el tema que aparece en la planificación, que es la socialización e introducción a los contenidos. Tenemos las indicaciones para esta semana. Esto siempre léanlo. Por favor, siempre lean las indicaciones para la semana, porque en esta página es donde yo voy a estar escribiendo qué es lo que se espera que ustedes hagan pues durante la semana y en ocasiones antes de la videoconferencia. Entonces es importante, repito, esta página, indicaciones de la semana, que ustedes lo puedan ver. Por ejemplo, esta semana iniciaremos el estudio de los procesos especiales. Comenzaremos con una prueba diagnóstica en la que analizaremos juntos las siguientes interrogantes. Entonces aquí hay una serie de preguntas que durante esta sesión las vamos a comentar. Entonces, si usted leyó las indicaciones de la semana ayer, que se habilitó la plataforma, a lo mejor ya usted tiene algunas respuestas por allí anotadas para que las pueda compartir con los demás durante la videoconferencia. Y si no, pues vamos a formular allí mismo posibles respuestas para poder entre todos enriquecer nuestro aprendizaje en base a estas preguntas. Luego dice, también estudiaremos los antecedentes históricos del proceso ejecutivo, por lo que tienes que leer el material que ha sido colocado sobre ese tema. El material es el juicio civil ejecutivo en la legislación salvadoreña, del autor Humberto Tomasino. Esta es una tesis que el doctor Tomasino preparó para poder graduarse en la Universidad de El Salvador ya hace muchos años y fue premiada con mención honorífica, lo que significa que es muy valioso su contenido. Creo yo que no hay abogado civilista que no haya leído y estudiado esta tesis. Entonces, nosotros tenemos oportunidad de hacerlo ya. Concéntrate en los antecedentes históricos por el momento y luego puedes leer lo demás. Sobre este asunto, y aquí está la tarea, debes hacer un resumen que compartirás en el foro habilitado al efecto. También tendrás oportunidad en la videoconferencia de hacer aportes a los comentarios que entre todos haremos. Cualquier duda o consulta, hazla en el foro de consultas semanales. Entonces, repito, estas indicaciones es importante que ustedes las lean. Lo primero que tienen que hacer después de entrar al módulo de la semana es leer las indicaciones. Por eso están al principio prácticamente después del tema. Luego tenemos los contenidos de la semana. Bueno, eso lo vamos a ver despuesito. Quiero terminar de comentar lo demás porque los contenidos ahí nos vamos a detener bastante. Aquí tenemos el recurso complementario que es la tesis de que les hablé. La tesis de grado del doctor Humberto Tomasino. Entonces, nuevamente, haciendo clic aquí en donde dice download, aquí ustedes pueden descargarla en esta parte. Nomás hacen clic y ya la van a poder descargar. Está tardando ahorita, todavía no se ha terminado de cargar. No es que sea muy pesada, lo que pasa es que yo tengo ahorita dificultades quizás con mi internet, pero ya está. Aquí está. Esta también la pueden encontrar en internet, en la Biblioteca Judicial de la Corte Suprema de Justicia. También premiada con mención honorífica. Y aquí aparecen los antecedentes
históricos. Entonces, la idea de esta primera semana es que nos concentremos en los antecedentes históricos del proceso ejecutivo. Y aquí hay como quien dice, hay una de varias explicaciones que se dan al respecto. Ustedes podrían incluso no contentarse con este material solamente. Ustedes perfectamente podrían buscar ahí en Google, en Internet, otros recursos, otras fuentes, otros lugares, y nomás pongan antecedentes históricos o historia, si quieren, del juicio ejecutivo. Y ahí van a encontrar una serie de artículos, hasta un libro encontré yo en esa búsqueda, diferente por supuesto, para poder enriquecer un poco más su información. Recuerden, después de leer los antecedentes históricos, tienen que hacer un resumen. Y ese resumen tienen que compartirlo en el foro que se ha habilitado al respecto. Ahora, ¿cómo llegar a ese foro? Hay dos maneras de hacerlo. Una es desde aquí. Aquí dice antecedentes históricos del juicio ejecutivo. Hacen clic aquí y le lleva directamente a ese foro. O también pueden ir desde aquí, donde dice foros de discusión. Esas son, como quien dice, las dos opciones que tienen. Pueden hacer clic aquí, en foro de discusión, o lo pueden hacer en esta otra parte. Aquí. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Otra vez, van a tener que suscribirse al foro, haciendo clic aquí donde dice suscribirse. Aquí hacen clic, suscribirse. Y luego, en esta parte donde dice respuesta, aquí ustedes van a escribir o a copiar el resumen que han hecho. Ahora, hay una indicación aquí. Dice, ya que es un resumen, no tienes que ocupar mucho espacio. Trata de no sobrepasar 2 páginas de texto como máximo. Es decir, razonablemente 2 páginas de esas tamaño carta, espacio y medio, a doble espacio, podría ser suficiente. Recuerden, es un resumen el que van a presentar, no es, digamos, la exposición o la explicación completa, sino, repito, solamente un resumen. Vamos a ir otra vez a los módulos. Hola, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, me escucho. Claudia Machuca le saluda. Gracias, mucho gusto. Ya que llegó a la parte que estaba esperando, yo tengo una duda sobre lo que acaba de tocar ahorita de la tarea, del resumen de las 2 páginas. En la indicación, según entendía yo, era para este día, ¿verdad? Pero la entrega, pero no salíamos, pienso. No, de hecho, quizás a mí me faltó haberlo aclarado en esta parte que acabo de mostrar. Porque no, la actividad en realidad es para toda la semana. Es para Okay. toda la semana. Sí, porque me preococupaba de que no salíamos para ahora, sí, pues. Sí, vaya. Sin embargo, en mi defensa, no, es broma. Yo debía haberlo aclarado aquí. Debí haberlo aclarado en esta parte. Sin embargo, en la presentación de la semana, que es aquella página que se llama Hola, Sí. En la parte final, ahí aparece, digamos, también algo relacionado con esta actividad. Aquí en esta página ya la vamos a ver. Y allí dice que sí, que es para el domingo a las 11:59 de la noche, o sea, a medianoche del domingo 24. Pero no tenga pena.
sí vi esa página, pero no, se me pasó eso que me está diciendo, porque si no le encontraba fecha yo. Entiendo. Ok, perfecto. Bueno, Sí, gracias. pero sí, reconozco que debí haberlo aclarado porque en el otro grupo me hicieron la misma consulta. Incluso hubo una compañera que sí agregó algo, pero después me dijo, miren, mejor lo voy a repetir. Sí, le dije yo, no tenga pena. Sí, yo con eso Entonces, estoy también, porque lo voy a, sí, por correr con el tiempo, cabal. eh, no estoy Sí, tan a gusto con sí, lo que tengo. sí, sí, Pero ya sí, que hay sí, oportunidad claro. de modificarlo, gracias. Oh, no, definitivamente que sí. Bueno, Bien, luego tenemos la parte esta de la programación de la videoconferencia que yo pues he tomado a bien dejarla precisamente para la primera sesión programada según la inscripción que ustedes hicieron. Es decir, ustedes tienen, digamos, bloque el martes a esta hora y entiendo que también tienen los jueves a la misma hora. Entonces, yo he programado los días martes por regla general, porque si por cualquier razón no nos podemos reunir el martes, tenemos chance de hacerlo el jueves. Mientras que si lo dejamos de entrada para el jueves y por alguna razón no nos podemos reunir el jueves, ya perdimos la sesión de la semana. Entonces, por eso lo he dejado de esa manera. Entonces, en principio nos vamos a reunir los martes a las 2:30, pero si algún martes no podemos, por la razón que sea, porque es feriado, porque es vacación, porque a mí me señalan alguna audiencia, quiero que sepan que soy abogado en ejercicio también, ¿verdad? Es decir, no soy docente, aunque estoy a tiempo completo en la universidad, pero de repente tengo alguna audiencia y eso me nutre a mí también con práctica, pues que luego traslado a ustedes aquí. Entonces, esa es como quien dice la hora y la fecha de la videoconferencia. Y finalmente, la videoconferencia está siendo grabada y una vez que se pueda ya preparar para compartirla, ustedes la pueden encontrar aquí abajo, donde dice grabación de la videoconferencia. Aquí abajo va a haber un vínculo para que ustedes la puedan repasar si así lo desean, o aquellos que no pudieron entrar la puedan ver por vez primera. La videoconferencia la van a encontrar aquí abajo en esta parte de aquí. Bien, entonces pasemos a los contenidos de la semana, que no es más que una presentación de PowerPoint que las imágenes correspondientes se han colocado en una manera tal vez un poco diferente, ¿verdad? Aquí tenemos la introducción a los procesos especiales civiles y mercantiles. La imagen sigue frisada. Vamos a tener que corregir eso. Bien, vamos a comenzar entonces a ver estas imágenes. Repito, si ustedes tienen alguna pregunta, no tengan pena en formularla conectando o activando su micrófono. Aquí tenemos el nombre de la asignatura, procesos especiales, civiles y mercantiles, el nombre del docente y el contenido de esta semana o de la unidad. Bien, luego tenemos aquí es básicamente lo que contiene los procesos especiales, que son 4, el ejecutivo, el posesorio, el de inquilinato y el monitorio. Esto es lo que vamos a ver durante toda la asignatura. ¿Y qué más? Hay una pequeña agenda, si no lo recuerdo. Pues la bienvenida, los elementos de la planificación, que es lo que estamos viendo ahorita, las competencias que se espera que ustedes logren, presentación de los estudiantes, que a medida que vayan participando, pues igualmente pueden mencionar cuál es su nombre. La prueba diagnóstica, que es la serie de preguntas que aparecen en las indicaciones de la semana, y normas de trabajo del curso, más bien
trabajo en equipo. Bueno, entonces, en su momento vamos a ir desarrollando uno a uno estas 4 categorías de procesos especiales. Nos vamos a familiarizar pues, lo más que podamos con cada uno de ellos, de tal suerte que al final de la asignatura podamos con propiedad saber tanto la parte cognitiva como la parte práctica, cada uno de estos procesos. Para ello, vamos a tener pues exposiciones dialogadas, esperando que ustedes puedan mantener una actitud activa, una actitud de participación, porque eso es lo que les va a ayudar más, a modo de que no estén ahí todos pasivos, que ni participan, ni cosas que se parezcan. A través de las preguntas, vamos a resolver casos y a discutirlos, vamos a elaborar expedientes, para tener una idea exacta de cómo es que se hacen. Vamos a formar grupos de trabajo para desarrollar guías y hasta un cineforo aparece propuesto aquí. La evaluación, como ustedes saben, tiene 3 modalidades. Hay evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. De las 3 vamos a tener en este curso. Por ejemplo, la diagnóstica la vamos a ver cuando lleguemos a las preguntas. La formativa, a través del resumen que van a hacer, esa no lleva nota. Por si alguien piensa que ese resumen de los antecedentes históricos del juicio ejecutivo es calificado sumativamente, no. Esa es evaluación formativa. Las sumativas las vamos a tener prácticamente cada 2 semanas. Como quien dice, la primera semana no, la siguiente sí. Y así cada 2 semanas vamos a tener evaluaciones sumativas, que por supuesto van a aparecer junto con digamos, las indicaciones y las rúbricas o los instrumentos de evaluación en la semana correspondiente. Luego tenemos las competencias que se espera que desarrollen durante esta asignatura. Por ejemplo, elaborar expedientes en las que se apliquen las normas jurídicas pertinentes, análisis individual y de grupo del derecho aplicable a los procesos, usando la Constitución, el Código, la jurisprudencia y las normas sustantivas que sean pertinentes, y resolver casos prácticos, aplicando otra vez las normas que resulten pertinentes. Esto es lo que vamos a lograr durante la presente asignatura. Muy bien. Aquí tenemos entonces las preguntas que vamos a comentar entre todos. Así que en esta parte, pues yo voy a ir a partir de la presentación aquí en Zoom de sus nombres. Quiero ver cómo está esto. Aquí está. Miren, yo voy a ir mencionando el nombre de ustedes y al mencionarlo, pues le suplicaría que usted active su micrófono y diga su opinión al respecto. Confío de que no debe tener temor o pena en participar, ¿verdad? Todos somos humanos, todos cometemos errores, pero no es eso lo que estamos viendo. Estamos viendo de qué manera podemos mejorar nuestras competencias. Bien, de hecho, esta primera pregunta, me gustaría que alguien de su propia iniciativa active el micrófono y nos dé una opinión. ¿Cuál es la relación entre, pues, la Constitución de la República, ¿no?, y el proceso judicial? ¿Cuál piensa que es la relación que hay o debería haber entre la Constitución como ley suprema y el proceso judicial? Si alguien desea opinar, puede simplemente activar el micrófono.
Bueno, siendo así, pasamos a la segunda, al plan B. El plan B, vamos a ver. Melissa, apóyanos por favor con su opinión. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se le oye, Melissa. Se le oye bien. Bueno, lo que entiendo, no sé si estoy bien, es con la primera pregunta, ¿verdad? Sí, así es. Pues considero que, bueno, los procesos judiciales, por decirlo así, son intereses jurídicos del Estado, ¿verdad? Y en cuanto a la Constitución, considero que el momento constitucional, digamos, de esto es sobre el debido proceso, que es el instrumento constitucionalmente previsto para la tutela de los intereses de las personas. Ay, pues, no sé si estoy bien. Muy bien, Melissa, muchas gracias por su aporte. Me parece importante lo que usted menciona de que la Constitución es la que le da, digamos, la base al debido proceso. Ese término, debido proceso, equivale a un proceso constitucionalmente configurado, es decir, un proceso que tome en cuenta y que respete los principios y las garantías contenidos en la Constitución como ley suprema. Gracias por su aporte. Vamos a ver, FA dice aquí, FA Majano, supongo que FA es como una abreviatura. FA Majano. Fátima es el nombre. Fátima, Buenas gracias. tardes, Lick. Buenas tardes, Fátima. Siempre con relación a la misma pregunta, por favor. ¿Cuál es la relación entre la Constitución y el proceso judicial? Pues como bien sabemos, la Constitución es la base fundamental de la sociedad, perdón, del Estado. Es la que tiene la supremacía constitucional y por ende de esta se derivan todas las demás ramas del derecho. La Constitución posee el principio de supremacía constitucional y es aquí donde se deriva el proceso judicial, porque sin Constitución no habrían leyes secundarias, por consecuencia no habría ningún proceso judicial. Muy bien, Fátima, muchas gracias por su aporte. Usted tiene razón. La Constitución, al gozar de esa supremacía o de esa prioridad en su aplicación, efectivamente es la fuente primaria, la base de todo. Y yo coincido con usted en que si no hubiera una Constitución, pues no tendría sentido el que hayan leyes que la regulen, ¿verdad? O que, digamos, normas como operativas o aplicativas de los principios que dice la Constitución. Y entonces tampoco pues habría un debido proceso. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quisiera de su propia iniciativa opinar con respecto a esta primera pregunta? Lick, Dígame. mi nombre es Nancy Hola, Nancy. Guevara. Sí. Bueno, también aparte de eso, pues también hay que decirlo, referente a esa pregunta, que la Constitución es, digamos, las garantías en las que debe respaldarse los intereses del Estado, es decir, en un proceso judicial. Mientras se violente la Constitución, no es válido cualquier proceso. Exacto. Usted tiene razón, porque la violación a las garantías, a los derechos, a los principios de la Constitución anula, definitivamente anula cualquier proceso. Entonces, pienso que todos estamos de acuerdo en que sí existe una estrecha relación entre la Constitución y el proceso judicial, en el sentido de que solo podemos hablar de un proceso judicial debido, o sea, le vamos a dar ese apelativo, ese carácter, el debido proceso, si observa de manera irrefutable y incondicional también
los principios contenidos en la Constitución. Ahora, aterricemos un poquito. ¿Cuál o cuáles de esos principios que, digamos, son constitucionales están también en la estructura de los procesos judiciales? Tal vez solo sin explicarlos mucho, con solo mencionarlos. ¿Alguien podría? Claudia, si tiene encendido su micrófono, Claudia Machuca. Bueno. Si alguien quiere mencionar nada más, así, algunos principios que son constitucionales y que forman parte del debido proceso. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Podría ser, por ejemplo, el principio de legalidad, de igualdad procesal. Muy bien. El principio de oralidad creo que también entra, el de defensa y contradicción, entre otros. Muy bien, sí, sí. Imagínese, por ejemplo, el principio de defensa. ¿Cómo sería un proceso si no hubiera oportunidad para defenderse de las pretensiones que se han entablado? Es decir, el principio de defensa no puede faltar. Hay desde antaño un aforismo, quiero ver cómo se decía en latín: auditur altera pars. Auditur altera pars. Significa en español, óigase a la parte contraria. Óigase. Licenciado. Sí, dígame. No sé si podría entrar también el de garantía, el principio de garantía y de seguridad jurídica y el de contradicción. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. El de contradicción fue mencionado también por su compañera anterior y hace relación a esa posibilidad que se tiene de controvertir los hechos que han sido aducidos por una de las partes. O sea, hay varias actitudes o conductas que un demandado puede tomar dentro de un proceso. Una de ellas, por supuesto, es admitir los hechos, es decir, reconocerlos, aceptarlos, allanarse. Esa es una posible conducta de un demandado. Lo demandan y argumentan la existencia de ciertos hechos y él no los niega, sino que los reconoce. Y que conste, ese reconocimiento puede ser expreso o puede ser tácito. A ver, ¿cuándo creen ustedes que se puede dar un reconocimiento o un allanamiento tácito de los hechos contenidos en una demanda? ¿Alguna idea por ahí? Repito la pregunta. Un demandado puede aceptar, allanarse o reconocer los hechos contenidos en una demanda que le ha sido entablada de manera expresa o de manera tácita. Entonces la pregunta es, ¿cuándo sería tácita? ¿Cuál sería como un ejemplo de un reconocimiento tácito de hechos? Vamos a ver. Farid Gutiérrez, ¿tiene alguna opinión al respecto? Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, sí, le oímos. La pregunta era, me dijo. ¿Podría repetirme? Sí, con por gusto. favor. Sí, con gusto. ¿Cuándo, como ejemplo, un demandado estaría aceptando o allanándose tácitamente a los hechos que se mencionaron en la demanda? ¿Cuál sería como un ejemplo de un allanamiento tácito?
Bueno, quizás le voy a apoyar un poco. No se me ocurre, la verdad. Sí, sí, tal vez la pregunta sea un poquito complicada. Se los explico ahorita, pero me gustaría que tomaran nota en sus cuadernos o donde ustedes estén ahorita haciendo algunos apuntes. Miren, y que no se les vaya a olvidar porque tiene importancia práctica. Dice la ley que cuando se presenta una demanda, en ella se deben incluir los hechos en los cuales se fundamenta la pretensión. Los hechos. Y no solo se deben incluir, sino que también dice que se deben enumerar. Eso es clave. Para mí eso es clave, porque la ley habla de enumerar los hechos, o sea, ponerles un número. Cuando ustedes hagan una demanda, en la parte esa de la relación de los hechos, por favor, pónganle hecho número 1 y describan el hecho. Hecho número 2 y también descríbanlo. Hecho número 3 y así sucesivamente, cuantos hechos tenga que poner en esa demanda. Pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 20, no importa, pero usted enumérelos. Y repito, enumerar es ponerle un número a cada uno de ellos. Entonces, cuando usted como demandado le llega el emplazamiento, le llega copia de la demanda y de los documentos anexos a la misma. O sea, a usted le dan un legajo de papeles como demandado. Entonces, usted busca al abogado, le da su versión de los hechos y le pide, por supuesto, que le represente en ese juicio, que lo defienda de esta demanda que me están imputando. Vaya. Ojo, ojo. ¿Qué opinan ustedes de aquel refrán popular que dice, el que calla, otorga? A ver, Farid, ¿qué opina de eso que suele decir la gente? El que calla, otorga. Pues para mí no se aplica tal cual es el refrán, ¿verdad? Valga la redundancia. No. Muy bien, gracias. Gracias, Farid. ¿Alguien más quiere opinar con respecto a esta pregunta de ese refrán? ¿Adilia? ¿Melissa? Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes. Adilia, sí. Yo pienso que como demandado el derecho que le corresponde es la contestación de la demanda. Y lo que él debería hacer es contestar la demanda y Ok, bien, gracias, Adilia. Efectivamente, ese es como una carga que tiene el demandado. Y fíjense bien que yo distingo entre carga y obligación, porque no son la misma cosa. O sea, una obligación es como un deber legal al cual no se puede, como quien dice, resistir o no se puede dejar de cumplir porque trae sanciones el no hacerlo. Pero la contestación a una demanda es como una carga, no es una obligación. Es decir, por supuesto que tiene consecuencias, claro que las tiene, pero no está obligado a contestarla, ¿verdad? Ese es el punto que quiero destacar. ¿Alguien más quería opinar en cuanto al refrán del que el que calla otorga? Ya Farid dijo que no se aplica en un 100%. Si alguien más quiere opinar sobre eso antes de seguir. Pues yo pienso que si bien es cierto, es responsabilidad del sujeto contestar la demanda, el mero hecho del silencio no quiere decir que está aceptando, valga la redundancia, los hechos, porque no puede responder tan así a la ligera. Para mí, tiene que también analizar y estudiar los cargos que se le están
imputando, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es valedero que tal vez no se pronuncie en el momento. No sé, es mi opinión. Está bien, Claudia, gracias. Gracias por compartirla con los demás. Muy bien. Efectivamente, existe ese refrán popular, el que calla, otorga. Ejemplo, usted a un amigo o amiga le achaca o le imputa algún hecho. No, pero es que mira, vos la vez pasada dijiste esto, esto y esto. Por ejemplo, dijiste que yo era mentirosa, que yo era aquí, que yo era allá. ¿Qué pensarían si ese amigo o amiga se queda callado? Entonces, allí es donde nosotros decimos, junto con el pueblo, el que calla, otorga. Si no decís nada, es porque es cierto. Es porque es cierto que lo dijiste o que lo hiciste. Repito, esa es como una manera popular de llegar a una conclusión. Pero si trasladamos eso al campo jurídico, al derecho, fíjense que la solución en principio es diferente. O sea, el silencio no necesariamente, como lo dijo la compañera, tiene que verse como aceptación o reconocimiento de los hechos. No necesariamente. O sea, si bien para el pueblo el que calla otorga, para el derecho, el que calla no dice nada. Es decir, esa es la conclusión lógica sobre la base de una aplicación del derecho, de lo jurídico. El que calla no dice nada. Eso es lo que debemos entender. El que calla no es que otorgue, no. El que calla, calla, o sea, no dice nada. No dice ni sí ni no. Ahora, yo creo que ustedes ya todos han aprendido que cuando una demanda no es contestada, el tribunal la tiene por contestada. Es decir, si el demandado no la contesta, la demanda, el tribunal la tiene por contestada. Ahora yo les pregunto, ¿en qué sentido? ¿En sentido negativo o en sentido afirmativo? Lee, no sé si estoy mal, pero creo que es en sentido como afirmativo, creo. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? La resolución de los tribunales... Sí, dígame, Silvia. Sí, dígame. Buenas tardes. No sé, yo considero que es como en sentido negativo porque sería para el tribunal como rebeldía de parte de la persona que es demandada. Muy bien, Silvia, gracias. Gracias por su respuesta. ¿Alguien más? Vamos a ver. Recuerden que estamos en presencia de una prueba diagnóstica. Es decir, estas preguntas me están sirviendo a mí también para ver cómo estamos, ¿verdad? Miren, ustedes tienen un botoncito que dice sí o yes, o que dice no, que son verde y rojo. Tienen un botoncito ustedes a su alcance. Sí, Lick. Vaya. Entonces vamos a hacer una prueba ahorita. Y quiero que todos participen. Vaya. Si usted piensa que la demanda se tiene por contestada en sentido afirmativo, entonces presione el botoncito que dice yes o que dice sí. Okay.
Si usted piensa que la demanda se tiene por contestada en sentido negativo, entonces presione el botoncito que dice no. Pero quiero que todos participen. Gracias, Melissa. Gracias, UK. Vamos, ¿y los demás qué pasó? Gracias, Melissa. Bueno, gracias, Michelle. Melissa aparece 2 veces. Gracias, Victoria. Gracias, Farid. Gracias, Laura. Bueno, ya pueden, gracias, Omar. Vaya, muy bien. Ahorita, gracias, Anilia. Bien, ahorita les explico, ya pueden desactivar ese botoncito, por favor. Gracias, Melissa. Ok, vaya, miren, les explico. Fíjense ustedes que cuando una demanda no es contestada, obviamente el tribunal, gracias, Alejandra, el tribunal la tiene por contestada, pero, y aquí quiero que ustedes lo analicen, que ustedes piensen. Vaya, tenerla por contestada en sentido afirmativo, ¿qué implica? ¿Qué implica tenerla por contestada en sentido afirmativo? Implica que el demandado ha aceptado que todos los hechos contenidos en la demanda son ciertos. Que todo lo que se dijo en la demanda es verdad. Prácticamente el juez lo que tendría que hacer es condenar. Y ya no se tuvo por contestar la demanda en sentido afirmativo, pues. O sea, no sé si me explico. O sea, si se presenta la demanda, digamos que usted es el demandado o la demandada, y hay una sarta de hechos allí, que usted es aquí, que usted hizo aquello, que usted cometió este daño, que usted cometió esta otra cosa, que usted debe esto aquí, que hay un montón de hechos. Total es que piden que a usted se le condene a indemnizar todos esos actos o esos hechos y que tiene que pagar $20,000 de indemnización. Ok, usted no contesta la demanda. Usted opta por no contestarla. Repito, ya les dije, no es obligación contestarla. Es una carga, pero no es una obligación. Y usted opta por no contestarla. Ahora bien, el tribunal la tiene por contestada la demanda, aunque usted no la haya contestado, pero el tribunal la entiende por contestada. Repito, si la entendiera por contestada en sentido afirmativo, eso implica o eso significa que el demandado aceptó como ciertos todos los hechos. Y por ende, el siguiente paso que habría que hacer por parte del tribunal es condenar. Porque como él aceptó los hechos, hay que condenar porque los hechos son ciertos. Pero si la tiene por contestada en sentido negativo, eso implica que el tribunal entiende que el demandado negó los hechos y por ende hay que probarlos. El demandante los tiene que probar al juez para que se le puedan validar, para que se le puedan tener por ciertos. Ahora, ¿qué les parece que es más? ¿Qué les parece de esas dos alternativas que es la más consecuente con la Constitución? Que se tenga por contestada en sentido afirmativo o que se tenga por contestada en sentido negativo. Negativo. Muy bien, gracias. Porque incluso uno de los principios que está en el Código Procesal Civil y Mercantil, eso dice que tienen que ser probados los hechos. Exacto. Entonces, ya una vez que nosotros le ponemos, como que dice, un poquito de análisis al asunto, descubrimos que tal vez lo mejor sea, para garantizar los derechos del demandado, que se tenga por contestada en sentido negativo. Y esa es la alternativa que ha elegido el legislador, tenerla por contestada en sentido negativo. Pero supongamos que el demandado
decidió contestar la demanda. Es decir, no optó por mantenerse en silencio, sino que optó por contestar, por decir algo al respecto. Es obvio que él tiene ese privilegio también. Así como puede quedarse callado y no contestar, también puede hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora, aquí es donde les quiero yo plantear la hipótesis, el caso para que lo analicemos. Supongamos que este demandado, de 10 hechos que tenía la demanda, de 10 hechos, contestó negando 6 de ellos. O sea, él dijo, el hecho número 1 no es cierto. El hecho número 3 no es cierto. El hecho número 5 no es cierto. El hecho número 7, 8 y 9 no son ciertos, son puras mentiras. Pero no dijo nada con respecto a los hechos que quedaron ahí en medio. El segundo, el cuarto, el sexto y el décimo. No dijo nada con respecto a 4 hechos, pero sí refutó o negó o contradijo 6 hechos. Fíjense bien, en ese escenario y en ese escenario donde el demandado contestó, pero de 10 hechos, solamente negó 6. Los otros 4 no dijo nada con respecto a ellos. Pregunto, ¿cuál creen ustedes que es en este segundo caso la solución legislativa? ¿Será lo mismo que cuando él no contestó? ¿O será distinta la solución? Se toman por allanadas las pretensiones que ya están confirmadas por la otra parte, mientras los hechos no allanados se pasan a la fase probatoria. Gracias por su respuesta. ¿Alguien más quiere opinar? Pues, como dice la compañera, no se pronuncia, pero tiene la oportunidad de demostrar con pruebas que no sé si ya había concluido su participación, pero dejé de escuchar. Muy bien, Sujei, gracias. Gracias. Efectivamente, y como Sujei lo anotó, creo, en el chat, en ese caso, la situación es diametralmente opuesta a la anterior. Les voy a dejar como pequeña asignación que busquen en el Código Procesal Civil y Mercantil un artículo que resuelva este caso último que les planteé. El caso de un demandado que con relación a ciertos hechos guarda silencio. ¿De acuerdo? Van a encontrar ustedes un artículo que regula expresamente esa situación. Y tal como lo dijo Sujei, en ese caso se tienen por aceptados esos hechos. Ahora, ¿cuál es la moraleja del asunto? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el aprendizaje que nosotros debemos llevarnos a la bolsa? A ver, Claudia. ¿Activó el micrófono, Claudia? No, perdón. Okay, no tenga pena. Vale. Entonces, miren, la moraleja del asunto
Y en esta parte yo les suplicaría que vayan tomando nota en sus cuadernos. La moraleja del asunto es que cuando a nosotros nos toque contestar una demanda, no olvidemos ninguno de los hechos. Que conste, no es pecado aceptar aquellos hechos que es evidente que son ciertos, pues. O sea, no, usted no va a negar por negar, a oponerse por oponerse. Si en esos 10 hechos que se escribieron en la demanda, hay 4 hechos que es evidente que son ciertos, que son irrefutables, que no hay pero ni la más mínima duda de que son ciertos, ejemplo, porque están probados con documentos fehacientes, entonces no es pecado aceptarlos, no es pecado reconocer que son ciertos. Señor juez, con expresas instrucciones de mi mandante, contesto la demanda en los siguientes términos. El hecho número 1 es falso. El hecho número 2 es cierto. Eso sí, no lo puedo negar, es verdadero. El hecho, y así, o sea, no es pecado hacerlo. Lo que sí resultaría, tal vez no pecado, pero sí muy perjudicial para los intereses de su cliente, es que usted como abogado, debiendo negar uno o varios hechos, no lo haga y no diga nada respecto de ellos. Eso sí sería desastroso. No sé si me explico. Ejemplo, hay 10 hechos en la demanda y ninguno es verdadero. Todos son falsos. Pero usted solo niega 6 y los otros 4 se le olvida por la prisa, porque dejó para el último día del término contestar, preparar el escrito, y no dice nada con respecto a esos 4 hechos. ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica? Repito, se van a tener por aceptados por parte del tribunal. Así que por favor que no se le olvide, porque eso es tremendamente importante. Bien, pasemos a la segunda pregunta. ¿A qué se refiere la jurisdicción civil y mercantil? Vamos a pedirle que nos apoye alguien que no, Omar Álvarez. Quiero escuchar su voz. ¿A qué se refiere ese término, jurisdicción civil y mercantil? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Pues sí. Yo pienso que podría ser el poder o la autoridad que tiene este órgano para poder resolver los problemas, los procesos de los procesos civiles y mercantiles. Así es, Omar, así es. Usted tiene razón. Gracias por su aporte. Efectivamente es un poder, es una autoridad que tienen precisamente los jueces, los tribunales, y tiene razón para resolver problemas. Y obviamente para hacerlo con justicia, con equidad, con ética, con integridad. Es decir, perfecto, tiene mucha razón. Sin embargo, me gustaría, y siempre vayan tomando nota, ¿cuál sería la relación y la diferencia entre jurisdicción y competencia? Porque los autores enfatizan que son términos afines, pero no sinónimos. Es decir, que hay diferencia entre el término jurisdicción y el término competencia. ¿Alguno de ustedes desea o le gustaría opinar sobre qué es la diferencia entre jurisdicción y competencia? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Laura. Entiendo que por jurisdicción
son los diferentes órganos que se encuentran, los diferentes órganos competentes que se encuentran, digamos, en cada departamento. Los tribunales de civil y mercantil y todo eso. En cuanto a la competencia, entendería de que son los órganos competentes de cada materia en área civil, en área mercantil y así sucesivamente. Muy bien, Laura, gracias, gracias. Tiene mucha razón. ¿Alguien más quisiera participar con relación a esta pregunta? Hay una... Licenciado, Sí, jurisdicción, si no más recuerdo, es la autoridad para juzgar, es como la facultad que tienen las instituciones para aplicar la ley, mientras que la competencia es más quién tiene competencia para ejercer en ámbito laboral, ejercer en ámbito civil y ejercer en ámbito de familia, si no más eso recuerdo. Sí, sí, claro, claro, tiene razón, así es. Miren, hay un aforismo o una frase que explica esa relación que hay entre jurisdicción y competencia. Yo voy a iniciar la frase y alguno de ustedes me ayuda a terminarla. La frase comienza diciendo: todos los jueces tienen jurisdicción. Pero no todos tienen competencia. Así es, muy bien, gracias. Es cierto, efectivamente, todos los jueces están investidos con ese poder, con esa facultad de administrar justicia en nombre de la República, en nombre del Estado, en nombre de la ley. Todos ellos, todos. Pero no todos tienen competencia, porque la competencia es como los límites que tiene la jurisdicción. Algo así como decirle a un juez: mira, es cierto, tú eres juez, tú tienes jurisdicción, pero tu competencia se limita, se circunscribe, se restringe, y aquí tenemos los diversos criterios relacionados con la competencia. A ver, mencionémoslos, por favor. Por ejemplo, competencia por razón de territorio, materia, cuantía y grado y función. Exacto, exacto. Muy bien, gracias. Efectivamente. Entonces, un juez de familia de San Miguel podrá ser juez, podrá tener jurisdicción y podrá resolver todos los casos que se le presenten siempre y cuando pertenezcan a la competencia territorial de San Miguel. Lo que significa que ya para conocer casos de Usulután, de Morazán, de San Vicente, de San Salvador, podrá seguir teniendo jurisdicción, pero ya no tiene competencia. Y lo mismo se dice por razón de la materia. Un juez de familia de San Miguel podrá ser juez, podrá tener toda la jurisdicción que necesite, pero no tiene competencia para conocer, por ejemplo, procesos penales, o procesos laborales, o procesos civiles o mercantiles. Un juez de paz podrá ser muy juez, podrá tener jurisdicción, pero no tiene competencia para conocer, por ejemplo, un recurso de casación o un recurso de apelación, porque no tiene competencia por razón del grado. Y así sucesivamente. Entonces, con eso queda claro que hay una diferencia entre jurisdicción y competencia. Ahora, ¿a qué se refiere la jurisdicción civil y mercantil? Obviamente, tiene que ver con jurisdicción por razón de la materia, ¿verdad? En el sentido de que los casos que sean de derecho privado y específicamente civil, de materia civil y mercantil, son los que conocerán estos jueces. No podrán conocer de otros casos diferentes. Bien, veamos la tercera pregunta para ver si tenemos algunos comentarios. ¿Cuál es la función del juez en el proceso civil y mercantil? ¿Alguno tiene alguna opinión al respecto? Vamos a ver aquí el listado de ustedes. Valeria Montiel, ¿quiere opinar?
¿Cuál piensa usted que es el rol o la función de un juez? Buenas tardes, licenciado. No sé si me escucha. Sí, sí, le escuchamos bien. Bueno, yo considero que la función de un juez es, más que todo, tiene el deber como de justificar o motivar la resolución o de dictar una sentencia en lo civil y mercantil, para lograr mediante la consignación de las razones que permiten entender cómo sea correcta o aceptable dicha resolución. Muy bien, muy bien. Usted ha mencionado una norma procesal de tremenda importancia, que tiene, por cierto, su asiento en la Constitución misma, y tiene que ver con el deber de motivación, de argumentación, de fundamentación de las sentencias judiciales. Efectivamente, un juez que no fundamente sus decisiones no está actuando conforme a la Constitución y no está cumpliendo con el rol o la función que se le ha encomendado. Miren, les cuento, hace muchos años, cuando se presentaba una demanda o una solicitud, parece mentira, los autos que ponían los jueces eran los siguientes: viniendo en forma se proveerá. Y eso era todo. No había más explicación. Viniendo en forma se proveerá. Allá iban a ver ustedes a los abogados cuando les notificaban esas resoluciones. Era un quebradero de cabeza. Es decir, ¿qué será? ¿Qué será lo que está mal en la demanda o en la solicitud que yo presenté? ¿A qué se refiere cuando dice viniendo en forma? ¿Qué es lo que no cumple con alguna formalidad? ¿Qué es? ¿En qué me equivoqué? Imagínense ustedes ese gran dilema de los litigantes al no saber a ciencia cierta qué diablos es lo que el juez quería que se corrigiera o que se subsanara. Afortunadamente, a ustedes les va a tocar litigar o ejercer la abogacía con un sistema de administración de justicia más depurado, diferente, más moderno, más humano, más razonable, porque resulta hasta tonto que simplemente le digan viniendo en forma. Eso me recuerda un caso que nos contaba nuestro profesor de Derecho Penal, que decía de que una vez un abogado había solicitado algo a un juez. No recuerdo qué era. Y entonces el juez simplemente le puso no. Eso fue todo. O sea, la resolución decía no. Y eso fue todo. Y de ahí la firma del juez. Entonces, este abogado, molesto, ¿no? Y indignado por esa respuesta, por esa resolución, imagínense la motivación que pueda tener, simplemente no. Viene y le mete un escrito como de 8 páginas donde le da fundamentos para la debida motivación, argumentos sólidos, que no se puede, señor juez, no es válido. ¿Cómo se pone usted a creer que me va a decir que no así a secas? Tiene que decirme cuáles son las razones, el porqué de su negativa, bla, bla, bla. ¿Y saben cuál fue la respuesta del juez a este nuevo escrito de 10, 12 páginas? Le puso: ya le dije que no. Esa fue la respuesta. Es decir, obviamente es una forma jocosa de referirse a esos jueces que no motivaban en antaño sus resoluciones, sino que se creían, como quien dice, la última Coca-Cola en el estadio, y como que no tenían por qué fundamentar. Ahora las cosas han cambiado para bien de todos ustedes y de los ciudadanos en general, y ahora hay un deber de motivación que no se puede evadir. Los jueces tienen que motivar sus resoluciones. Bien, veamos la siguiente pregunta. Ya hablamos del rol del juez. Obviamente faltan algunos detalles que se pueden comentar, pero veamos el rol del abogado.
la función del abogado. Vamos a ver si vemos por aquí algún participante. Victoria Guzmán. ¿Qué piensa en cuanto a la función de un abogado en el proceso civil y mercantil? ¿Está por allí, Victoria? Victoria no respondió. Bien, Suhey Nathalie. Hola. Bueno, vamos a asumir que no les funciona el micrófono. ¿Hay dos Melissa o es la misma? Porque tengo Melissa Acosta con doble F. Lick, Hola. en el chat le están contestando. Ah, no, pero yo necesito que sea oral. Recuerden el principio de oralidad. De hecho, no tengo ni acceso al chat ahorita. Quiero ver. Sí, aquí está el chat. Vamos a ver. Oh, ok, está bien, está justificado. Ah, pero puede hablar suave. Vamos a ver. Bien. Ok, bien, bueno, pero sí me interesa que hagamos un comentario en relación con esta pregunta. Ya me salí de donde estaba. Vamos a ver, aquí estamos. Bien, estaba preguntándoles si Melissa, ¿hay dos Melissa o es la misma? Sí, Lick, son dos. Ok, Melissa. Yo soy Melissa Acosta y... Vaya, Sí, entonces, somos dos. vaya, la otra Melissa, ¿qué me dice de esta pregunta? La función del abogado. Melissa, ¿cuál es su apellido, Melissa, con una F? Iraeta. Iraeta. Ok, Melissa Iraeta, ¿qué me dice de esta pregunta? ¿Cuál piensa usted que es la función del abogado? Mire, se la voy a poner más fácil. Se la voy a poner más fácil. ¿Usted cree que un abogado debe esforzarse por ganar el caso a cualquier precio, a toda costa, a capa y espada, sin importar los medios? Yo pienso que sí, pero siguiendo las reglas y las leyes que ya están establecidas. Bien, entonces su respuesta me da a entender que hay limitaciones, ¿verdad? Limitaciones impuestas por esas reglas, por la ley misma. Pero vamos a ir un poquito más allá. Alejandra, le voy a hacer la pregunta. Supongamos que aquello es legal, o sea, no está prohibido por la ley, está permitido, pero digamos que está un poco reñido con la ética, con la moral. ¿Qué piensa? ¿Debería el abogado hacerlo ya que no está prohibido, lo que significa que está permitido, pero no, como que dice, ¿qué importa la ética? ¿Qué piensan? Quiero escuchar. A ver, Farid. Active. Sí, Okay. yo igual, de la misma manera, el licenciado estaba en base a su pregunta, ¿verdad? Pone en riesgo, pone en peligro, ¿verdad? Y violenta lo que sería la ética del profesional. Sí, gracias, Farid. Si nos vamos así, si nos llevamos como dicen, ¿verdad? De tajo, todo lo que tenemos por delante y lo que importa es ganar, sin importar, ¿verdad? Los medios, como quien dice, el fin justifica los medios, ¿verdad? Estaríamos dejando de lado lo que es la ética. Así es, gracias, Farid. De hecho, usted tiene razón. Y ese sería mi consejo para todos ustedes. Miren,
reconozcan que en el ejercicio de la abogacía hay ciertos límites impuestos por la ética, por la moral, por las buenas costumbres, por las buenas prácticas, como se dice actualmente. ¿Por qué no decirlo? Por la religión misma. O sea, si usted pertenece a alguna religión, cree en Dios, pues tenga presente que ese Dios en el cual creemos está viendo todo y algún día nos va a juzgar de acuerdo con sus leyes que no necesariamente coinciden con las del hombre. Entonces es importante mantener un ejercicio ético que no se limite a lo que la ley permite o prohíbe, sino que vaya un poco más allá, ¿verdad? Entonces, en esa función del abogado, pues tenemos que ser consecuentes. De repente nos llega un caso y nos van a dar mucho dinero en concepto de honorarios, pero digamos que hay que utilizar artimañas, hay que utilizar mentiras, hay que utilizar testigos falsos o qué sé yo, hay que hacer cosas que no son correctas. Entonces, ¿qué les diré? Por mucho dinero que haya de por medio, es mejor decirle que no. Y no necesariamente porque podamos ser víctimas de tal vez de una sanción penal, que nos van a meter presos, eso a la larga poco importa. Bueno, no es que poco importe, pero no es lo determinante, sino por cuestión de principios y valores que deben formar parte de lo que somos. Bien, las otras preguntas creo que son un poco más técnicas y sí les pediría que las analicen y busquen respuestas, tanto en el código como en algún libro que puedan buscar por allí. Recuerden que solamente nos vamos a reunir una vez por semana, es decir, uno de los dos bloques, lo que significa que tienen, digamos, el otro bloque libre para poder trabajar en actividades relacionadas con la materia. Y obviamente cualquier otro tiempo que ustedes puedan disponer para su aprendizaje. Lic, Dígame, Claudia. con lo que estamos abordando ahorita, ahí podría entrar el principio que está en el artículo 3 del Código 13, del Código Procesal. Claro, El civil mercantil, el principio de veracidad, de lealtad, buena fe y probidad procesal. Exacto, Así que sí, es el que más claro que sí. Es decir, es un principio rector para los abogados y para los demás intervinientes. Ustedes jamás vayan a meter testigos falsos en los procesos, jamás vayan a alterar documentos para que digan lo que no decía originalmente, jamás vayan a comprar, es decir, a dar sobornos para que la decisión sea favorable a sus intereses. Nunca lo vayan a hacer, nunca lo vayan a hacer. Es más, si se dan cuenta de que alguien lo hace, denúncienlo, aunque sea privadamente para no tener problemas, pero hay que tener una cultura de integridad. Eso jamás se van a arrepentir. Bien, vamos a finalizar. Sí, dígame, le escucho. Que también corremos el riesgo o implica un actuar así que estemos viciando el proceso también. Claro. Sí, miren, a nosotros nos toca levantar un poco la opinión pública en cuanto a los abogados. A nosotros nos corresponde. Ya hay algunos que tal vez no tengan, como dice, remedio, ¿verdad? Pero nosotros debemos tratar de ennoblecer la profesión con nuestra conducta, con nuestro actuar, que se diga de nosotros que somos personas íntegras, probas, que no tenemos cola que nos pateen, como se dice popularmente. Bien, tengo aquí la lista de asistencia. Rápidamente vamos a ir tomando asistencia, porque eso es algo que a mí siempre me gusta, pero voy a suspender ahorita la grabación. Voy a parar aquí.